Ediciones, que es la editorial que ha publicado Exhumación de la Fábula, que es una antología donde se recoge toda parte de la obra de Javier Bello, que para mí es uno de los poetas actuales chilenos que más destacan ahí en Chile, y bueno, para nosotros pues es un placer venir aquí a Alicante, como otras muchas veces, para poder presentaros a un autor, a un libro, y nada, y agradecer sobre todo a Ignacio, que bueno, Letras de Contestania pues pensaron en él para presentarlo, y nada, y yo no quiero decir mucho más, yo voy para allá atrás, allá al fondo, y a Ignacio pues hacer la presentación de Javier, y bueno, pues que espero que os guste, y nada, que Chamán está ahí todavía y que nos veamos muchas veces más. O sea así es que le doy la palabra a Ignacio, que creo que tienen cosas más interesantes que decir. Muchas gracias. Voy para allá y así puedo hacer alguna foto. Pues muchísimas gracias, Pedro, por la oportunidad de estar aquí, ¿no?, en un reencuentro. Ya nos vimos hace un mes, también gracias a Letras de Contestania, Óscar, Raúl, Sara, Carmen y por supuesto al poeta Javier Bello, que me parece uno de los más hondos y sugerentes. Va a presentar ahora la antología que acaba de publicar Chamán Ediciones, Exhumación de la Fábula, es el número 5 de la colección Chamán ante el fuego, y bueno, pues reúne, como decía Pedro, parte de su obra desde el año 1997. Este será uno de los primeros lugares donde va a presentar el libro, gracias entonces a Doctor Press una vez más. Y bueno, pues va a estar en Almería, en Madrid, en Córdoba y en Albacete hasta el 4 de febrero. Voy a hacer una presentación, intentaré que sea breve, recogiendo pues toda la obra, mencionándola al menos porque es parte importante de este libro. Eugenio Javier Bello Chaurille nació en Concepción el 25 de octubre de 1972 y es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile. Publicó su primer poemario en 1897, con 15 años, La Noche Venenosa, mientras que en 1989 formó parte de la antología Las Plumas del Colibrí, 15 años de poesía en Concepción. Ese mismo año, de 1989, publicó La Huella del Olvido, en 1992 fue becario de la Fundación Pablo Neruda y en 1994, con La Rosa del Mundo, obtuvo el primer premio en la categoría Inéditos de Juegos Literarios Gabriela Mistral. Entre 1997 y 1998 cursa el doctorado en Literatura Española Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo una tesis en el 8º Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma, con el poemario Las Jaulas, que será editado por Visor en el 98. En 2006 recibe el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por Letrero de Albergue y seguidamente en 2007 el Premio Pablo Neruda. Otros libros suyos son Espejismo, Estación Noche o Los Grandes Relatos, y actualmente es profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. El 5º número de la colección Chamán ante el fuego, de la editorial que dirigen, como decíamos, Pedro Gascón y Ana Tuboso, ¿no?, en Albacete, recoge una extensa muestra de algunos de los libros que acabamos de mencionar, del año 97 a 2015. La antología está seleccionada por Nicolás Labarca y ofrece las obras de la obra que interpretamos de la siguiente manera. El fulgor del vacío, un canto al hueco como significado. Las jaulas, la prisión de la expresión del individuo como suma, colectivo. Los pobladores del entresueño, la vigilia de la creación en el fluir discursivo. Letrero de albergue, la historia develada ante nosotros. Espejismo,
el desdoblamiento al compás de la tradición. Estación Noche, un diálogo insomne con el arte que es la vida. Los grandes relatos, la ligazón entre lo oral, escrito por las lecturas genuinas. Y por último, 3 poemas inéditos sobre la pérdida y la memoria del fin, la coda, que empieza en el brazo. Nos referimos a Mano desnuda, Mano enguantada y codo. Poemas, los 3, dedicados a su amigo y poeta desaparecido Pedro Montalegre. La voz de Bello podría definirse como el resto del pájaro que anida en la cubierta del libro Objeto, de Sergio Delicado. Es un poema objeto de Delicado y pues quizá está vinculada con lo que yo, según la lectura, entiendo que es la obra de Bello. Es áspera, igual que las ramas secas que en círculo conforman un receptáculo más o menos acogedor. Tiene tonos distintos, color tierra, distintas ramas señalan al cielo y al horizonte, se enlazan en la cadencia de la tradición y del pasado. Es una sombra que, por su nitidez y por su pureza, ilumina lo bello que habita en lo inerte, despojo de la vida que voló. Es hueso y piedra que el poeta pule, oyendo el mar que la trajo. Es eco, exégesis que Antonia Torres Agüero desmenuza con rigor y cuidado en el prólogo de esta antología, Exhumación de la Fábula. Para la también poeta chilena, la obra de Bello puede dividirse en 4 temas, los cuales encruzan y enhebran el significante, el nido, del pájaro telúrico no visto, el fósil. Estas 4 partes serían la política, la metaliteratura, la identidad y la visualidad. Pues recordemos, a propósito de este último rasgo, que ya comentaba ¿no? ahora mientras firmaba un libro, esta visualidad es una de las disciplinas, lo plástico es una de las disciplinas que está más ligada al oficio del poeta chileno. Dice Antonia Torres en el prólogo: me parece que los poemas de Javier Bello intentan responder de algún modo aquellas eternas preguntas sobre la construcción de sentido que se hace en la lingüística, la filosofía y el arte, pero lo hace prescindiendo de la codificación y de la interpretación. Lo hace sacando las cosas de su silencio, para, así, despertar las palabras con imágenes y las imágenes con palabras. Uno de los hilos conductores de Exhumación de la Fábula me parece que es el dolor, el acercamiento y quizá la empatía con las víctimas, por ejemplo, de la dictadura chilena. Ahora bien, como dice Bello a la propia Torres en una completísima entrevista de 2006, la literatura no sana nada. La literatura solo aumenta tus propias angustias, las hace más perfectas. A diferencia de las generaciones anteriores, existe una preocupación mayor en el discurso, sin desatender por ello el referente o los referentes. El poeta cubre el paisaje sin paisanaje con la esencia de la historia y la naturaleza. En ese paisaje, dice Bello, en ese paisaje que yo observo, que vuelvo a encontrar, que llevo dentro de mí, están las culturas que desaparecieron, las fuerzas que desaparecieron, los dioses que desaparecieron, y están los desaparecidos. Está todo ese paisaje como calco del exterminio. Yo veo los montes y siento el espíritu de los desaparecidos dentro de los volcanes, de la gente que tiraron allí adentro, dice Bello, quien no busca el aplauso fácil del texto claro y directo, sino que se inclina por leer y por tanto escribir de otra manera, única en el panorama chileno y seguramente hispanoamericano. Esa cualidad distinta es la que hace aún más celebrar su publicación en España, donde últimamente priman los discursos vacíos, no sobre el hueco, sino sobre lo ya dicho y leído. Por tanto, estamos ante un motor de condensación que vuelve a calentar la fluidez poética. Estamos parafraseando la entrevista que mencionábamos. En los poemas que recoge Chamán Ediciones advertimos una estética de lo escatológico, del despojo,
reiteraciones que amplíen el sentido, sinestesias domésticas, en la noche insomne, un inventario de las capas del poema y una implícita influencia social de la idiosincrasia cívica que estudia Magda Sepúlveda en Ciudad Quiltra, poesía chilena, 1973-2013. Un trabajo fundamental sobre quienes escriben en el país andino tras el golpe de estado de Pinochet. Encontramos paralelismos, especialmente al inicio del verso, y guiños o elementos recurrentes entre poemarios distintos que conforman al cabo un mismo texto. Los límites van de la prosa sin puntuación o con puntos pero minúsculas a la rima y el octosílabo, muy poco comunes, sin perder en cualquier caso la fluidez y el ritmo del lenguaje que palpita a la vez que los sentidos, múltiples, que el verso ofrece en todas sus formas. No voy a citar ningún poema porque tenemos aquí al autor, lo vamos a escuchar ya, solo diré pues que me llamó especialmente la atención Décima del Magnífico, que homenajea al autor de Muerte sin fin, José Gorostiza. En el exergo son muy importantes estos epígrafes porque a la vez que marcan sus referencias son homenajes. En este caso, Luis Buñuel y su película Simón del Desierto, ¿no?, junto a otras múltiples referencias están presentes. Son también Federico García Lorca, César Vallejo, Lezama Lima o Gonzalo Rojas, Soledad Fariña y Elvira Hernández. Y me parece que heredan la férrea naturaleza cultural de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra o Raúl Zurita. Termino diciendo que la religión, el mito, la oscuridad, la certeza, el sufrimiento, el silencio y el diálogo con otros textos o artes transpiran el semen de la pluma que origina el placer estético. Reconozco la complejidad de Bello, no por hermético, sino por el tremendo poeta de la historia literaria y vital que hacen del ser humano hablante capaz de escuchar las palabras de las cosas. Bello, pues, vela la realidad por el filtro del lenguaje que es la poesía, su vida, exhumación de la fábula. Javier Bello. Creo que son necesarios poetas y libros de tal hechura. Gracias. Agradecer al presentador, por supuesto, por las palabras, a los editores, ¿no?, a Pedro y a Ana, al Oktoberpress, ¿no es cierto?, que nos recibe hoy. Y no sé, voy a leer unos poemas del libro, creo, ¿no? Bueno, debería agradecer indirectamente también al Nicolás Abad y a las doctora Torres que hicieron el prólogo y hicieron la selección del texto, pero bueno. Quizás empiezo por acá. Detrás del pensamiento hay un palo quebrado, un palo que arrastró la corriente hasta los pies de la cama. Los vidrios son retratos donde los muertos preguntan por sus manos. Detrás de los espejos hay otra plantación erizada, hilos de fuego que pulsan las muchachas en coma, un túnel lleno de semanas. Un túnel quiere decir túnel, lo que quiere decir cáncer, invernadero y sed, bolsa marsupial, leche de oído. El hígado habla en las esquinas, un vino lleno de números, un saco de hojas secas detrás de la mirada, una bolsa de té, un ataúd repleto de ramas. Debajo de la edad están los años muertos, debajo de la luz los prismas resucitados. Un niño carga un puente que carga a otro niño que no carga nada. El vacío es una enfermedad a la sangre, decanta como el óxido en las redes de pesca. En todos los armarios hay espectros, en los cajones manos desconsoladas. Las paredes las ha rayado nadie. El otoño tiene muchos nombres. Detrás del pensamiento yo sé quién es nadie. Este podría leer, tiene un epígrafe de Góngora que dice: ¿quién oyó, quién ha visto lo que yo? ¿Dónde está la oreja noche? ¿Dónde está la noche oír y no temer? ¿Para qué tiene oreja la noche?
oír que queda batalla. Los collares exaltan un ave del montón y ese pájaro sufre su cáñamo azul, su madera de lince, su páramo, su puerta. Quien se marcha no deja decir, su minuto no dice. Oigo el pie del ladrón que se lleva pequeño asustado, pequeño quemado, lo lleva al sol, al mar, lo lleva al precipicio, un líquen santo, un manojo húmedo que da de comer, lámpara da de comer, artefacto de espuma y demonio no dice. ¿Para qué va a decir el pulmón? Lo llena de rizos, lo riza su madre. Yo llegaré hasta aquí, dormido seré ilegible, cargo piedras de río, oreja de piedra. Tuve sed y permiso de la sed, tuve sed y dominio, no la garganta. Me sigue por la cuesta, algo me va diciendo. Vi los pobres muertos, lejos de la bativa y vecindad, lejos de nadie. La cajita feroz, un párpado nupcial, otro de lepra. La noche se degüella de pie, cascabeles, circo de pus, muebles con tetas. ¿A dónde va la oreja? La dejo de alguacil, la alejo entre sus pasos, como gran alacrán, como anzuelo que como. Mi ojo sin ciudad, mi pez sin candelabro, oír y no temer, llevo la cuenta. No es traducible el hueso, lo que viene después del hueso, paloma sometida dentro del cadáver, la mano donde cabe la mano que hizo todo el fuego, la imagen cuando cae en la sombra adivina la crueldad de los restos, pianos elementales contra el objeto norte, contra el fragmento alzado. Los dedos muertos crecen en el bosque, el árbol acaba de parir piedra a la espalda, té de espinas en la cabeza del pastor, pozo ha llegado al misterio, no puedo traducir el señuelo, el hocico de los largos inviernos, esta lluvia que acorta las distancias, moja el hospicio de los muertos, un rostro no es traducible, el horizonte no es traducible, tu rostro, Verónica, en las manos, no dice nada al humo en el camino, no habla entre los sexos espontáneos. Hay un suicidio, hay algo entre las piernas, una boca en el agua me sonríe, un alto filamento abre las puertas, pero muestra los dientes y se cierra. Este es un chiste casi, ¿no? Teología de Kafka. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en una mujer atea. Enfermedad a domicilio. ¿Qué predica en su lecho mientras dice, dame la aguja predicando? Para salir del paso, la verdad se tiene en pie, durísima, se escurre. Debe trepar soltera, sepan, salta, la curvatura de su oído. Sin tregua, tiene tanto que decir. Seré escribiente a solas de su bando, o libro alzado, o prosa de la tierra, sutura del copista, espejo laxo, la víscera en la mano, la avaricia de unos pocos remiembros, tras el trazo, traza. Alguien canta en el fuego, es el fuego que quiere quemar todas sus cartas. La niña de sus ojos, la judía y su dedo hacia Dios, es lo escrito. Mi madre, con su válvula en la hoguera del quirófano, apunta a todos lados. Se arreglaba la falda, sacudió, hija, la cordillera de los Andes. Estaba viva, tenía corazón, de sus encantos, canta la eternidad, habla con la enfermera. Este se llama Escalerita al cielo, como la canción esa, ya no me acuerdo del grupo de Escalerita al cielo.
Stairway to Heaven. Sí. ¿Eh? De Clapton. ¿De quién? De Clapton. Sí, parece. Tiene un epígrafe de César Vallejo que dice: esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esa tarde llovía como nunca. No era precisamente un invertebrado, pero una vez que aprendió a caminar igual que una salamandra, no dejó de hacerlo jamás. Así entró el pequeño extranjero al hueso favorito. ¿No ves que estoy cambiando de piel?, me dijo, de época, estoy cambiando de casta. Por mi parte, le di la bienvenida al vestidor insaciable del cráneo, al ajuar de agujeros. Ese fue mi error, confundir espejismo y gardenia, el rizo alto de la turbulencia con la glándula que come preguntas. Una vez que aprendió a deslizarse como un delfín y resplandecer contra el vidrio, fue difícil sacar la lengua de la cajita de tierra. Había esquirla y la ingle no estaba preparada. Había objetos en desuso, dispuestos sin razón. El arpón es prolijo, pero pues cuesta la mitad de una vida afilar una lanza con los pies. A esas alturas de poco servían las sonrisas. El escenario estaba por derretirse, los reflectores se convirtieron en grasa. Se parecía a la lluvia, a la gota de líquen en la punta de las mañanas. Como una enfermedad tropical le pasaba la lengua a cada uno de los tentáculos de Dios. El tendón del absurdo me mimaba. Tomé nota en cuanto pude de cuanto fue posible. Los papeles se disolvían en el aire. No quiero traicionar ahora la belleza de sus zapatos verdes, pero debo decir que tenía la clara intención de deshacerme de mí mismo, la clara intención que me salvara. Entonces amarré su cintura el primer monzón, la segunda quincena de junio en Kerala. Me tapé la vista con la almohada y escondí las plumas del rastro de los cazadores de ángeles. Sin ganas de vivir, lo vi alejarse, boqueando desde la puerta del baño. Del humo de mi cigarrillo subía una escalerita hasta el cielo por la que se despeñaba mi cabeza y la de mis antepasados. Esa tarde llovía como nunca. Sin la menor sospecha, el fiscal se había retirado temprano. Ya no fabrican escamas como antes. Sol Cerval, ¿qué oyes? Una jarra de leche se pudre en la casa de los muertos. Pared por medio el cordero la guarece con mis venas. Abraza la relojería de las madres. Caliente la noche entierra el aire de primavera, pensaba. La cara sucia, el cuello cortado de la luna. Silba el pecho en los enfermos. Tic-tac, espejismos, aseguran los corvos. Juego de manos, malabares tras el nido encebado, la brisa llena de siniestros, cunde la sirena, el cataclismo, los infantes pierden sepultura, las mujeres los visten con linternas, bajo el rumor de las celdas ríe el aguacero del maestro de juegos, las cosas electrificadas sisean en las mantas, murmuraciones en la ciudad del hueso, el sorbeteo del acupunturista, la voz pegada a las paredes, la cavidad araña dentro del informe, el fraseo musical del litro en el andamio, la patria atiborrada de las gotas, el espejo circundante donde ahuman arroz para el doble. Escucho tu cabeza, oigo ecos, provincias, líquidos vaciándose, el susurro, el sobajeo del aire alto de la noche, el lecho siempre en guerra de las algas, el sexo rígido del sol calibra su deseo entre las lámparas, país de la tormenta, ojos arcanos, parque cerval de los reflejos, el domingo habrá instrumentos, Diana mayor desinfla al mediodía ojos fajados, las tablas crudas, el regimiento lleno de coronas, la costumbre de lavar el baldío, escucho los tabiques temblar, cornisas sobre el tedio llenan la cabeza de ideas sobre la muerte, perdigones inciertos, los
los escucho asomarse a la cerca estos días sin sueño, dedos amortajados por la lluvia, gendarmes enlutados, nocheros en los puestos de feria, señor del picaporte, detrás del picaporte, la consigna, el jadeo, la respiración del picaporte. Bueno, yo creo que termino con este poema un poema que se llama Shekinah, que es la versión femenina del dios hebreo. Un nombre de mujer cierra el día de los precipicios incautos. El nombre que lo abre, mi vida y yo misma, Mr. Backlash, es cierto, mi vida al borde de la sal. La estrella emparedada en las narices de Dios, esa cosa que tuerce los hombros del revés, estornuda, los invierte, los alza. No lo sabían, no lo recordaban, como si hubieran estado muertos todos estos años, como si no hubieran vivido nunca entre nosotras. Más bien por el amor al arte que por amor a Dios, más bien por amor a Dios que por la destrucción de todas las palabras, maldicen y no saben lo que hacen. Dime entonces, ¿quién puede caminar por los tugurios del oro, reclutar el estiércol robado de las catedrales, cruzar a tientas el ojo de la araña, los pies hinchados, el esfínter del alma sollozando y las luces que ocultan la mandíbula del paredón? Son innumerables los puntos cardinales, el cuarto oscuro de Dante, la lluvia sobre la lengua quemada esa tarde en el tren sin regreso. Pensé en algo denso, ancho, algo que sobreviviera, pero ahí estaba la princesa sin número, la música furtiva que saquea el objeto, la criatura celestial que muerde los tobillos y escapa. Ahí estaba la acordeonista girando los labios para siempre. Mi vida es mi propiedad, mi vida y yo misma, Mr. Backlash, es cierto, el pañuelo que arrea el vendaval, el nudo en la corbata que oculta de la muerte a Langston Hughes, es cierto, fiel como los huesos de Ada Isaacs Mencken. Alguien acaba de morir en el gueto, alguien abre las fosas para cerrarlas por dentro, alguien entra a la cámara sin entender el lenguaje de señas. El hueso donde anda el que no anda, el hueso que camina con el que ha de venir, el pescuezo desplumado de los mandamientos que regresan silbando a Jerusalén. Andaba por ahí, es cierto, sin nada que mirar, es cierto, con el solfeo turbio de los aparecidos moliéndome en el pecho la verdad. Nuestros muchachos venían de regreso de Belén, de regreso de Vietnam, volvían a sus casas de segunda clase, a sus escuelas de segunda clase, en sus bolsas de segunda clase, no lo sabían, no lo recordaban. Dejaron lana, Mr. Backlash, dejaron sal para mi vida al borde de la sal. El nombre de mis hijas colgaba del cuello de los muertos, escrito en las espinas de algodón. Hablaba como lo estoy haciendo ahora, cantaba como lo estoy haciendo ahora, cantaba Deja la vida volar, cantaba The Golden Epave, cantaba Little Girl Blue, hablaba, cantaba But she played to corpses, know what I mean? Ese verso final es una But she played to corpses, know what I mean, es una frase que se la copia la Nina Simone en el concierto ese que hace en Suiza cuando está hablando de la Janis Joplin. Entonces le dice, bueno, ustedes saben lo que estoy hablando, le dice el público. Estoy hablando, ella estaba cantando para cadáveres. No era una cosa muy elevadora para decir para el público, pero... Muy bien. Pues no sé si alguien tiene una pregunta o comentario, si queréis escuchar algún poema más. Pedro. A mí me gustaría, ya que en el libro hay unos poemas que son inéditos, que están dedicados a
si es posible que nos hablaras algo nos comentaras algo de Pedro Montalegre como poeta, ¿no? Y también que nos leyeras alguno de esos libros, porque según tengo entendido es de los ultimísimos poemas que habías escrito desde Claro. su... Son los poemas que están inéditos del libro. Desde su fallecimiento prácticamente, ¿no? Es que estos poemas los escribí por la muerte de Pedro, pero no lo escribí como la muerte de Pedro como poeta solamente, lo escribí como la Como muerte de Pedro persona, como mi claro, amigo. claro, no quería tampoco... Era No, pero mi- puedes contar lo que quieras de él, pero que no quería tampoco ponerte compromiso de... ¿Cómo? Que no quería ponerte en compromiso de algo Es que me da de como personal. nunca he leído estos poemas en público, entonces no... porque todavía no creo que no estoy listo para leerlo. Son una serie de poemas, ¿no? Que empecé escribiendo con las manos, la idea, la cosa de las manos, ¿no? Del colgado, las partes del cuerpo del colgado, del ahorcado, ¿no? Empecé escribiendo una de la mano enguantada y otra de la mano desnuda, después subí al codo y ahora estoy escribiendo otros poemas de otras partes del cuerpo. Estoy tratando de reconstruir un cuerpo con estos poemas de alguna manera. ¿Y si los lee alguien en YouTube? A lo mejor te gusta oírlos. Les puse esos versos de Garcilaso, ¿cómo se llama ese poema de Garcilaso? Ese poema donde el autor viene a hablar en nombre del amigo que está enamorado de la niña, ¿no es cierto? La flor de niño. La hora de Flor de Niño. Claro, claro. Que dice que de alguna manera, ¿no es cierto?, el amante se ahorca con el lazo del amor, ¿no? Con la cuerda del amor. ¿Quieres que lea uno de estos? Si te supone mucho, puedo hacer otra petición. Ya, yo creo que, bueno, puedo leer. Yo sé que te unía Nunca mucho. lo he leído. ¿Ah? Yo sé que por eso te lo preguntaba, te lo he pedido. Porque sé que no lo has leído en público. Pedro vivió mucho tiempo acá en España, vivió en Valencia. Es un poeta que aquí yo creo que no se conoce mucho. La mayor parte de los libros de Pedro están editados acá. Están editados, pero no se conoce mucho. Uno en Canarias, otro en Logroño, otro en Valencia, que se ganó el premio que tiene la Universidad de Valencia. Y el otro, el primer libro de él fue editado en Valdivia, en Chile, que nadie lo tiene, que es un libro que se llama Santo Surrogante. Y el otro libro que fue editado en México, en el Villar de Lucrecia, un libro que se llama Transversal, ¿no? Son libros estupendos. Ahora va a salir... tú tienes uno que te traje recién de una edición que se hizo ahora. Dejó muchos inéditos. Hay por lo menos 10 libros inéditos. Y estamos en el proceso de editar en 2 tomos la poesía completa en Chile, ¿no? Bueno, leo Mano Enguantada. ¿Sí? De todas las cosas que he perdido, el frío secreto de la mosca en su frente cuando lo descolgaron. Yo vi el escenario de su alma inmortal cuesta arriba en la escalera del Padre. Jacob en la grupa del ángel abría cada una de sus puertas de hueso cojo. Asteroides, mensajes en el cielo se hacía entender. El metal verdadero que salpica los dedos con salmuera. Las palabras gemían a la orilla del mar, en el pliegue de un laberinto derretido. Se besaban las barbas, rasgaban vestiduras, se aquietaban entre la soldadesca. Tachadura, yo vi cristales, dádivas, con cavidad del ojo del horizonte que vigila la ortografía, la mirada, la geografía de la muerte, vencida en la impostura. El aire está mintiendo o se distrae y no arde como un cerezo cuando cuelga allí su arpa, el pastor que desciende de todos los vientos. Al menos sé que no se encuentra arrepentido en ese mar de vidrio opaco, centellante. Creo que llora como la telefonista
ante el idioma sedicioso del tablero. También a ti te rondaron esas ideas alrededor del buche, el nido amniótico del iris donde desoban los animales prohibidos. Las palabras no terminan de mirarse el corazón, los insectos fornican detrás de los espejos, se aparean como en un poema de Cardenal. Yo veo a sus hijos filtrando toneladas de cemento. Me pregunto ahora qué fue de todos ellos, qué significa su miedo, perfil de oro abyecto, aleteo inconcluso que sostiene su peso, lo adelgaza hasta la extenuación. Que estuviéramos juntos no quiere decir que hayamos visto lo mismo. Apóstoles del acantilado, bajo el cielo raso, nuez vómica, astenia embriagada, santidad de la mosca, lo descolgaron. Los ojos en blanco que devoran como la muerta de las escalinatas, la soledad del viento, la mano que lo araña. Hace frío, dice, las cosas también se pudren, la muerte se pudre, el alma da vueltas como un helicóptero a la altura de los ojos, la mirada sobrevuela lanzando al oído de la vieja garganta diminutos desnudos que no pueden respirar. Recién entornado el mar retuerce su perfil, el cangrejo mueve las pinzas del revés, gira la lengua, la acostumbra hasta que da las 12, quiebra la almendra, la manzana, la casa destronada del reloj donde duerme el pulgar, esa gente que canta como si estuviera viva y aquellos que en sordina escrutan los misales y salmodian sin escuchar la fuga, las redes al trasluz, el grisú de la mosca que besa a su descalzo. Hace frío, mi amor, los ojos pesan como los cuerpos en los hospitales, pesan como los labios que la corriente arrastra hacia el silencio. Hace frío, se dice, alguien deja caer los guantes al fondo del lago. Hace frío, se sienta a escribir como el tordo que brilla para ser observado por nadie. De todas esas cosas, detrás de todas ellas, desflecándose el secreto del sol en las paredes, la mosca que carga los dardos. Hace frío, nos dice, y su figura se disuelve en la tierra como la multitud de los colores que vomita una niña. Gracias. Voz reverbera, ¿no? El ritmo de la voz de Bello. Yo tenía alguna pregunta, pero no sé si alguien quiere proponer algo. Buena parte de la culpa de que seas poeta y de que siguieras escribiendo después de La noche venenosa la tiene Juan Carlos Mestre, ¿no? Con él estarás en Madrid, lo has dicho en varias ocasiones, pero bueno, a mí me gustaría saber qué supuso en 1987 y qué, creo, no me acuerdo ya bien el año. ¿Y qué supone? ¿Por qué te motivó a seguir escribiendo? Porque como yo tenía 14 años y venía a leer unos poemas a una tertulia que había cerca de mi casa en Concepción, en plena dictadura, ¿no? Me acerqué a un lugar y ahí había un montón de gente y estaba Mestre entre ellos y yo me puse a leer y Mestre me felicitó y no sé qué, nunca más nos separamos, digamos, como amigos. Yo muchas de las cosas que, todo casi se lo debo a mis amigos, o sea, no, que poco he aportado yo a mis trabajos y a mis cosas. Y a mi mami también se lo debo seguramente. Muy bien. Esas relaciones que se establecen como con Pedro, que tenía yo, como con lo que pasa es que Mestre tenía 14 años, entonces era la única posibilidad de conexión que tenía yo con la literatura, con la lectura, con un montón de cosas, ¿no? Con Alejandra Domínguez, también su mujer, que es chilena como yo, que vivía en Concepción en esa época.
fue como una entrada al mundo de la pintura y una entrada al mundo de la poesía. Pero en esos años, ¿no? A finales de los 80, empiezas a publicar y tú sientes como que haces algo distinto, o que el resto de tu generación que estudia, ¿no? Es que yo no conocía a nadie de mi generación en ese entonces, porque nadie escribía de mi generación. Yo tenía 14 años y me enfrentaba, digamos, a la gente mayor que escribía en la ciudad, o en el contexto de bueno, lo que podía leer en la biblioteca de mi colegio, lo que podía leer en la casa de Mestre, lo que podía sacar de por ahí, de la otra gente que conocía, que iba conociendo, ¿no es cierto? Iba haciéndome una especie de panorama. Ahí empecé a conocer a Lin, por ejemplo, empecé a conocer a Zurita, a Juan Luis Martínez, una serie de poetas chilenos que estaban de alguna manera en el... Y claro, yo me sentía muy diferente y muy distinto a todo eso porque yo nunca he tenido mucha explicación de por qué escribo como escribo. Para mí fue yo creo que lo primero que leí fue a Rubén Darío, por ejemplo, Cantos de Vida y Esperanza, y Altazor de Huidobro. Lo leí cuando tenía 14 años, porque estaban a mi disposición en la biblioteca, digamos, y dije, esto es lo que yo quiero hacer realmente, de alguna forma. Esto que no entendía qué era, pero que era como entrar en otro mundo. No sé si me entienden, era la forma de hablar, era la forma de utilizar el lenguaje, la forma de no utilizar el lenguaje, sino no utilizarlo, dejar que el lenguaje tuviera un lugar propio. Y esa cuestión a mí me fascinó. Me fascinó porque me relevaba de hacerme cargo de mí mismo también, ¿no? Es una cosa maravillosa el poema porque te permite estrenar a otra persona que tú no conoces, ¿no? Te permite abrir un espacio que no es el tuyo al frente al que tú lo respetas, ¿no? Que no es el de tu familia, que no es el de las obligaciones, que no es el de los valores morales, que no es ¿sí? De las circunstancias históricas, que no es, ¿sí? Que no es de la religión. Y como la poesía ya es una tradición, parece ser, desde que el hombre es hombre, entonces como es un espacio permitido de transgresión, creo yo, ¿no? Donde uno puede transgredir abiertamente, ¿no? Sus propias circunstancias. Bueno, a mí me pasaba lo mismo cuando leía a Miguel Hernández. Yo decía, pero ¿por qué esta persona escribe esto? O sea, Perito en Luna, por ejemplo. Cómo se comió a Góngora completo y lo transformó en otro... Alucinante, ¿no? Un joven que era pastor de cabras, que después se fue a las trincheras. Alucinante. Eso o el Lizama, por ejemplo, esos gestos absolutos de transformación del lenguaje. Eso sí, me ponía. Sí, es una cuestión de tono, o sea, una cuestión de tono también. O sea, pues yo tomo muchas notas de todas las cosas que voy haciendo, de las cosas que dice la gente, de las maneras de hablar, o de esto, del otro, pero eso me sirve como un registro externo nomás. O sea, el punto es cuando uno entra en el lugar del poema, en el espacio del poema, en el tono. Como uno entra a otro lugar y ahí se organiza la cosa. Y esa voz poética con esos versos tan extensos, tan largos, que no son propios de... Bueno, Mestre también utiliza ese tipo de... Bueno, porque esa es la poesía moderna. Yo no tengo nada que... Es un poco de Whitman también, ¿no? Y del mundo anglosajón, ¿no? Y es que por ejemplo, no solo del mundo anglosajón, sino que Pessoa, por ejemplo, sí, y Whitman y Peirce, ¿no es cierto? Son referencias de... Es que no me imagino a Neruda, por ejemplo, Neruda de la Residencia de la Tierra, por ejemplo, escribiendo eso sin haber leído a Whitman, el catálogo whitmaniano, o a Peirce sin haber leído a Whitman. O sea, es la poesía moderna. No se me hubiera ocurrido mientras en la poesía tradicional. de Endecasila o... ¿Y dónde está la poesía de Endecasila? Es que eso es lo que no... Yeah. Que desde Hispanoamérica, desde el modernismo adelante, ¿no es cierto? La reforma del lenguaje poético es necesaria, se hace evidente. O sea, entras en un espacio donde el lenguaje poético está reformado, cambiado, liberado de alguna manera. Porque de alguna manera es inherente a la poesía latinoamericana porque va acompañado de un proyecto político.
o sea, si en Martí ya se nota, ¿no es cierto? La bestialidad que tiene Martí para escribir, ¿no es cierto? La forma absolutamente no clásica que tiene que utilizar el poema, los cortes de los poemas que no tienen un centro, que tienen la utilización de neologismos, de arcaísmos, los encabalgamientos absolutamente abusivos y toda esa majamama que está ahí en Martí, por ejemplo, es el origen de la poesía moderna latinoamericana, yo creo, porque va acompañada de la búsqueda de un destino. La autonomía del poema es un reflejo o es una parte de la autonomía de América y de la lengua, ¿no? Algo así como le escogemos el idioma porque no nos queda otro remedio, Exacto. pero vamos a recrearlo. Sí, Y así es, efectivamente. lo vamos a hacer de nuevo. Sí. Creo que la experiencia poética es una forma de hacer de nuevo el lenguaje, pero también, ¿no es cierto?, de crear un arte autónomo que tenga que ver con la autonomía del... Pero también exportable, porque ahora en cierto modo nosotros, bueno, en cierto modo, no, en Bueno, todos pero los sí, cuando modos, Darío visita- nosotros bebemos de lo que allí se hace. También. Bueno, creo que la generación del 98, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la visita de Darío, ¿no? Que fue una cuestión bien conflictiva, ¿no? ¿Se acuerdan de Unamuno que decía que Darío se levantaba el sombrero de copa y salían las plumas de abajo? Pero creo que por eso creo que hay antologías de poesía española donde empiezan con Darío, que era nicaragüense. Darío pasó por Chile también, pasó por Argentina. Creo que es una experiencia que se vive en el lenguaje desde el comienzo de la poesía moderna. Y creo que García Lorca y Fernando Pessoa y ¿no es cierto?, los poetas mexicanos, los poetas cubanos, ¿no es cierto?, son herederos de esa experiencia también. Alexandre, Cernuda, ¿no? Qué gustazo, ¿no? Podríamos seguir, pero ¿os parece si terminamos con un último poema? ¿O quieren...? Bueno, ya, pero el último, pero nosotros tenemos que irnos bueno, pues. a Almería, tenemos que irnos ahora porque tenemos otra cosa que... Yo lo metí en un lío al pobre... Yo me enteré anoche, sí. Que se enteró anoche. Se enteró anoche de que vivía en Almería, sí. Qué poema leo. Jaula del padre. ¿No? Qué antiguo. Ahora, el que tú quieras, que yo... Tú, Ignacio, has dicho que tenías un favorito en la exposición, ¿puede ser? No, un favorito no, uno que me llamaba la Uno que te había atención llamado. por la forma Ese. que comentaba, pero... Ah, ese es el que ha pedido Pedro. No, la jaula del padre yo creo que puede ser una de las jaulas. Ah, vale. Una de las... Hombre, sobre todo te lo digo porque aquí en España te conocemos más por las jaulas. Claro. Yo creo que es el libro que un poco te dio a conocer aquí ante los lectores españoles. Bueno, en mi caso, he oído también a Pilar. Bueno, La jaula del padre, la leo. El premio Gil de Viedma fue. Jaula del padre. De todos los que comen de esta mesa, el único que vive de su fuego es el Padre. Yo no sé de dónde vienen estas piedras, ni tampoco conozco a quién las trajo, pero aquí las comemos, pero aquí las mascamos. Salvaje Padre sorprendido en tu horror, enemigo caliente de mirada amarilla, me refiero a tu casa quemada por los bárbaros, me refiero a tu lecho marcado por un nudo, me refiero a tu alma que sale a predicar a la calle el domingo volcánico de los evangelios, palabra medio rota que envenena el suburbio, coronado por la lengua de un ángel, coronado por la lengua que has de obedecer, el decimal que te dará la muerte. Padre, en silencio, eliges el peso de tu voz, el exacto calibre que arma tu vergüenza, el bastón de la rabia, el cristal de la sed, cuando el cáncer congela tu garganta y te deja alucinar en su hueco. Padre furioso contra un sol de neón, Padre furioso contra un grito de fuego, encerrado con la luz que no entiendes, encerrado en la jaula del mal, perseguido por tus bestias de piedra, ofendes la raíz de los árboles.
Las hormigas se comen un perro, el perro se come la cara de un hombre, el hombre el excremento de un buey. Bajo las mantas están tus hermanos, agazapados en la lágrima de su propio calor. Este fuego es su fuego y es mi fuego también. Este fuego es su hambre con las alas de mosca. Un hombre se come la cara de un hombre, yo, mi padre, el padre de mi padre. Pues aquí están los libros. Sí. Gracias a todos por venir. A ti.